Hola, buenas tardes a todos y a todas. Esto es Pedagogía. Mi nombre es Valeria Raimondo. Yo los voy a acompañar durante este año en el dictado de la materia. Seguramente ya estuvieron chusmeando el aula virtual y se encontraron con el programa, el proyecto de cátedra. El proyecto de cátedra es importante que lo abran y que lo vean, lo chusmeen, porque tiene no solo la fundamentación y los propósitos del área, sino que también tiene el cronograma con la organización que vamos a tener, ¿sí? En la primera parte del año vamos a abordar las 3 primeras unidades. Por lo tanto, van a encontrar allí lo que serían las fechas, la bibliografía obligatoria, o sea, los textos que se van a trabajar en cada una de las fechas, y también, bueno, los criterios de evaluación, de acreditación, y las fechas de las instancias evaluativas. Van a ser 2, una va a ser individual y otra va a ser en parejas. A medida que nos vayamos acercando a la fecha, igual se van a sentir más preparados, obviamente, para hacerla, y la vamos a ir charlando y dándole forma de a poco. Bien. La pedagogía es una disciplina que tiene como objeto de estudio la reflexión sobre la educación, ¿sí? Es una reflexión teórico-práctica. No solamente se les brindan las herramientas conceptuales para interpretar la realidad, sino que la idea es que a partir de esa interpretación de la realidad, ustedes puedan transformarla y mejorarla para hacia la democratización de la educación y hacia parámetros más justos de la sociedad, ¿no? Ese es el fin que tiene la cátedra. Bien, vamos a comenzar por la unidad 1. Para la unidad 1, que se llama la pedagogía y su objeto de estudio, ustedes tenían que hacer una actividad, más allá de las presentaciones, que después las vamos a estar leyendo y nos vamos a estar conociendo mejor. Tenían una actividad que era en un Padlet, en donde ustedes iban a utilizar un recurso en el que se sintieran más cómodos y cómodas para expresar qué entendían ustedes por educación. Seguramente en ese Padlet en el que vamos a ver todas sus interpretaciones, vamos a encontrar un montón de interpretaciones diferentes, porque la educación es una noción muy abarcativa, ¿no? Entonces, desde el sentido común podemos muchas veces asimilar mayor nivel de educación, ¿no? Con mayores niveles de escolarización logrados, ¿no? Desde el sentido común uno puede decir, bueno, es más educado porque realizó más niveles de escolarización formal, ¿no? Universidad, secundario, terciario. O, por otro lado, lo que también se escucha bastante es, digamos, lo que sería la caracterización de una buena y de una mala educación, ¿no? Pero ahí tiene que ver con lo que serían disposiciones de la persona en sociedad, características, formas de actuar que la identifican con un determinado nivel de educación. Bien, para hablar de esto nos estamos basando en el texto de Silvina Gibbs, que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación? Lo tienen en la bibliografía obligatoria como texto para la clase 1. Lo que la autora dice, que lo vamos a traer aquí para conversarlo, es que hay 2 características muy importantes de lo que sería la educación, y una tiene que ver con la reproducción del patrimonio cultural, y otra tiene que ver con la producción cultural. No es lo mismo reproducción que producción. Vamos a empezar por la reproducción. La reproducción es afín a la supervivencia del orden social establecido, ¿no? O sea, el bagaje cultural que la sociedad
generó y fue formando durante todas sus generaciones y lo va transmitiendo a la generación subsiguiente, ¿no? Son todos esos estados culturales conseguidos en lo que refiere, por ejemplo, también a ciencia, a saberes científicos, a cultura en sí misma, que van transmitiendo a las nuevas generaciones. Pero por el otro lado, como potencial de la educación, tenemos a la producción cultural. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con lo que nos llega también, no? Siempre existe y sucede la posibilidad de cambio, de transformación e innovación social. No es lo mismo la sociedad actual que la sociedad del pasado, ¿no? Vamos cambiando y vamos modificando cosas, ya sea porque no estamos de acuerdo con determinadas cosas y las hacemos de otra manera, o por, digamos, acción natural de lo que sería, de lo que se va perdiendo y que lo que se va transformando en cuanto a la comunicación también desde una generación a las subsiguientes. Por ejemplo, podemos tomar el caso del lenguaje inclusivo, ¿no? Más allá de las posturas que cada uno tenga o pueda tener, la realidad es que el lenguaje no es algo que viene dado, que sea natural, que tengamos que aprender de cierta manera y quede estático, ¿no? Tiene que ver con esto. El lenguaje es social e históricamente construido. Entonces, al ser social, se genera en contacto con los demás, en contacto con los otros, pero también es histórico, ¿sí? Esto significa que puede mejorarse, que va a perfeccionarse en la medida que uno lo va utilizando y que va modificándose, va cambiando, no es lo mismo. En la actualidad que en el pasado o cómo será en el futuro, cuando cada nueva generación se apropie y vaya realizando también sus modificaciones en el mismo. Entonces, esto nos habla de una imposibilidad de lo que sería la reproducción total, ¿sí? Bien. Seguimos. Otro concepto abordado por la autora y que es muy importante tener en cuenta a la hora de hablar de educación es el poder. Cuando hablamos de educación hablamos de poder, pero no hablamos de poder de la forma negativa, ¿no? Ahí tenemos la imagen de Foucault, que fue un filósofo francés muy importante en la teorización de los estudios sobre el poder también. Y no es un poder que podamos ubicar en las esferas del Estado, en las esferas gubernamentales, unidireccional que baja hacia nosotros y nosotros y nosotras obedecemos. No se refiere a eso, se refiere a poder entendido como redes de conexión entre la sociedad, ¿no? Toda relación social es una relación de poder. ¿Por qué? Porque sería el poder entendido como la capacidad de incidir en un otro, ¿sí? Entonces, los dispositivos institucionales en general y los dispositivos institucionales escolares en particular intervienen en el moldeado de las conductas, las formas de conocer, comprender y actuar en el mundo, ¿no? Esto no significa que no haya resistencias, como decíamos anteriormente con el tema de la reproducción y la producción. Donde hay poder, también hay resistencia. Pero es importante que lo veamos y que podamos entender que las relaciones que se dan también en el marco educativo son relaciones de poder. Yo puedo educar desde el autoritarismo o puedo educar desde con una visión más democrática, pero eso no significa que no esté vivenciando y ejerciendo el poder, ¿no? Son formas distintas, pero de igual manera es poder.
Podemos adentrarnos a una definición de educación como el conjunto de fenómenos a través de los cuales una determinada sociedad produce y distribuye saberes de los que se apropian sus miembros y que permite la producción y reproducción de esa sociedad. Nuevamente volvemos a los dos conceptos que explicamos al principio. Para definir educación, esta es una definición que realiza la autora en el texto, y también se identifica a la educación como una práctica social e histórica. No es lo mismo la educación de la actualidad que la educación en la modernidad, ni la educación antes de la modernidad. Es una práctica, una acción que se realiza en sociedad y que tiene que ver con el contexto histórico, ¿sí? También, cuando veamos la modernidad y el surgimiento de la escuela moderna, vamos a ver que no siempre la manera de pensar a la educación fue escolarizada, ¿sí? Es una de las posibilidades. En el texto, la autora toma dos definiciones, una de Durkheim y otra del Diccionario de Ciencias de la Educación, y tienen en común ambas definiciones que caracterizan a la educación como una acción ejercida desde las generaciones adultas, mayores, hacia las generaciones jóvenes. La autora las toma para hacer hincapié en que estas definiciones son reduccionistas, porque dejan afuera la enseñanza entre pares, ya sea entre niños, aprendiendo y enseñándose cosas, que muchas veces los códigos entre pares son diferentes y a veces se entienden o entienden algún tema mejor entre ellos que desde el docente. Hay temas que muchas veces la enseñanza entre pares los ayudan un montón, ¿no? Al manejar los mismos códigos, pasa en los niños, las niñas, adolescentes, en los adultos también. Y también deja fuera la enseñanza de los más jóvenes a los mayores. Esa enseñanza también queda fuera. Y, por ejemplo, en términos de tecnologías, en términos de del surgimiento, ¿no? De la era digital y de los niños y niñas que crecieron en ella y que no tienen miedo a tocar y aprender, y enseñan y les enseñan muchas veces a los adultos, y esto quedaría totalmente afuera si tomamos en cuenta esas definiciones. Por eso en la definición de la autora, que es la que vimos previamente, esto no aparece, quién es el que enseña, porque no está de acuerdo con eso. Bien, después vamos a mencionar, para que ustedes tengan en cuenta también las diferenciaciones entre cada uno de ellos, distintas claves para abordar el fenómeno educativo. Por un lado tenemos la socialización primaria y secundaria. Para esto la autora toma la caracterización de Berger y Luckmann, que lo trabajan desde la sociología, y tiene que ver básicamente con que la socialización primaria es la que se vive en la niñez, el aprendizaje del lenguaje, de los esquemas conceptuales para entender el mundo en el que, al que llegamos sin ninguna herramienta, ¿no? Más que la socialización primaria de nuestras familias, que nos van enseñando el mundo, para el mundo que nos recibe, ¿no? Esta socialización tiene un componente emocional muy fuerte, por eso los aprendizajes en ese momento son más firmes que en el resto de la socialización, ¿no? Por ejemplo, la socialización secundaria es la que ya se realiza en las instituciones. Tiene un componente afectivo menos intenso. Ya no es la familia, sino las instituciones, por ejemplo, el colegio, ¿no? Que nos enseñan los tiempos de trabajo, los tiempos de juego, a dividirlos, a respetar un horario, y no forma para la sociedad. Tiene mucho que ver con la división social del trabajo también, y el aprendizaje de las normas sociales en la vida
adulta nos va preparando. Por otro lado, tenemos la distinción entre la educación formal y no formal. La educación formal es la que tiene que ver en las instituciones escolares, ¿no? Y la educación no formal es la que no sucede en la escuela, pero por eso no significa que no sea sistemática. Por ejemplo, un club de barrio que brinda apoyo escolar también sería educación no formal en ese caso. Luego tenemos la educación sistemática y la educación asistemática, que volvemos a lo que dijimos anteriormente. Sistemática quiere decir que es planificada, que es graduada, y asistemática que no, que son sucesos no planificados que resultan en procesos educativos. Por ejemplo, dos niños, dos niñas o un niño jugando en línea con el resto de sus compañeros, muchas veces aprenden nociones de geografía realmente complejas para su edad. Sin embargo, jugando estos juegos de imperios y demás, traen a la luz conocimientos y saberes que no son sistematizados como procesos de enseñanza, ¿no? Y por otro lado tenemos la diferenciación entre educación y escolarización. La escolarización como proceso de distribución, producción y apropiación de saberes en las escuelas es una forma de educar. ¿Puede haber distintas formas? ¿Puede haber otras formas? Sí. Es una forma socialmente construida y desnaturalizarla nos va a ayudar a pensar alternativas. No siempre fue así, puede ser de otra forma. ¿Por qué no mejor? ¿Por qué no pensar en lo que podríamos modificar para que sea, digamos, perfectible? Desnaturalizarla nos ayuda a pensar alternativas. Lo último que vamos a trabajar hoy, porque lo vamos a trabajar también la próxima clase, es la educación como problema. Como ya dijimos, es abordado por la pedagogía. La pedagogía, cuando nace como una disciplina meramente normativa. ¿Qué enseñar? ¿A quién enseñar? ¿Cómo enseñar? Como receta de enseñanza, ¿no? Y luego van a surgir las ciencias de la educación que buscan convertir el objeto de estudio, digamos, de la educación en un estudio científico, o sea, abordarlo desde las ciencias sociales que le dan herramientas conceptuales para entender la realidad educativa. Toma herramientas desde lo que serían la psicología, la sociología, la política, la etnografía, la historia, para poder complejizar la comprensión del fenómeno educativo. Por eso la pedagogía va transformándose y sin perder su rol también de lineamientos sobre lo que sería, bueno, la educación y sobre un poco lo normativo, toma mucho de esto, de las ciencias, para nutrirse y mejorar la comprensión de la educación. Por eso la podemos llamar pedagogía científica o ciencias de la educación. Es importante en este caso saber que aquí, al contrario de lo que sería la pedagogía meramente normativa, aquí teoría y práctica se construyen juntas. No es alguien que me dice que tengo que hacer y yo lo aplico, sino que la práctica docente se reflexiona, se toma como objeto de estudio, se convierte en teoría y vuelve a la práctica, ¿no? Por eso ese gráfico de modo circular, una va construyendo y va modificando a la otra. Esta es la manera de entenderlo. Hasta acá llegamos
en nuestra primera clase. Ustedes tienen ahora un trabajito que hacer en la plataforma, mirando un video y bueno, retomando la definición de la autora, de Silvina, para volver al Padlet, revisar lo que ya estuvieron, bueno, compartiendo y ver qué podemos agregar a partir de todo lo que aprendimos hoy, desde los diversos materiales que vimos. Nosotros nos encontramos la próxima clase y cualquier duda en el foro de dudas y avisos escriben, ya sean dudas sobre el material bibliográfico, o sobre el proyecto de cátedra que necesiten, escriben por ahí y nos vemos la semana próxima. Muchas gracias y nos seguimos comunicando por la plataforma.